Muy bien, Ramón. Vos en Madrid, yo en Salinas. Vamos a ocuparnos de ejercitar la mente, como hacemos siempre, que también nos viene a esta edad, este, para poner el foco en un tema que se ha venido manejando en estos días en el entorno del sector turístico, fundamentalmente con un disparador que no le vamos a quitar el foco, ¿no? O sea, el disparador fue la designación de Fernando Amado como director de la División Turismo de la Intendencia de Montevideo. A partir de allí comenzaron nuevamente los reclamos, o sea, de todos los mensajes que nos llegaron, que fueron muchísimos, no hubo uno solo positivo, fueron todos en contra. Y la consabida, otra vez alguien que no sabe nada de turismo, otra vez uno de afuera, otra vez cumpliendo la cuota política. Y bueno, nosotros nos expresamos a través de una columna, dijimos que habíamos aprendido eh, alguna vez anteriormente, nos habíamos quizás apresurado a, a minimizar el valor de la persona designada porque no era del palo. Y alguna vez salió bien, muy contadas veces salió bien. Por ejemplo, el ministerio de don José Villar Gómez, que no tenía absolutamente nada que ver con turismo, todo el mundo le decía el panadero, es que realmente era panadero, y fue, sin lugar a dudas, por lo menos a nuestro criterio, el mejor ministro de Turismo de la historia del Uruguay. Después, con muchísimas, y lo dejamos claro en esa columna que escribimos, que se llama justamente La importancia del turismo, importancia entre comillas, nos referimos a que otro pasaje destacado en el Ministerio de Turismo, con algunas salvedades de parte nuestra, había sido el de don Héctor Lescano, alguien a quien nosotros siempre hemos destacado y hemos respetado mucho por tratarse de un político muy hábil, un político con mucha espalda y con mucha cintura, que no sabía tampoco nada de turismo, pero que durante su administración, desde el 2005 hasta el 2012, cesado increíblemente por el gobierno de Mujica por su otra función, la de deporte. Es decir, el pecado del Lescano fue pelearse con Paco Casal y tener algún entredicho, en ese caso con López Mena en un programa en Punta del Este, en una radio de Punta del Este, le valió la tarjeta roja. Pero digo, nosotros tenemos algunas cuestiones que algún día podremos aclararlas personalmente y de corte personal con el exministro, pero en su función pública eh, ha sido para nosotros bastante positiva y se notó mucho su salida en el 2012 con sus seguidores, que ahí se entró directamente en un caos que produjo un estado calamitoso del sector, que fue el que dejaron eh, eh, con la administración anterior. Seguimos hablando personalmente, como siempre, esa es nuestra creencia. Pero nos desviamos un poco, Ramón. La importancia del turismo. La importancia del turismo se refleja, y la importancia, entre comillas, se refleja muchas veces con designaciones que muchas veces no se comprenden y muchas veces nos dejan perplejos. ¿No es así? Formar un gabinete es un tema muy delicado. Tenés que formar un equipo con ciertas dosis técnicas y altas dosis políticas.
Mucho más en estos momentos que se están poniendo de moda en el mundo los gobiernos de coalición, cuando en los gobiernos entran distintas fuerzas. Lo estamos viviendo en España, se vive en toda Europa de hace tiempo, y en Uruguay está en su primer experiencia de un gobierno de coalición. Hubo una en la época de Lacalle, que tuvo el aporte del Partido Colorado, que no fue muy feliz en su momento. Pero entonces digo, es un tema complejo. Nunca nos hemos cansado de decir en el sector que cuando se formaban los gabinetes, y esto también lo traslado a nivel departamental, no solamente a nivel nacional, aunque con menor incidencia, porque una dirección de turismo tiene mucho menos influencia en sus decisiones en cuanto al el funcionamiento del turismo. En eso está bastante centralizado en Uruguay las funciones del Ministerio de Turismo, que es el que tiene el poder de policía, es el que dicta las normas. En última instancia, las direcciones departamentales de turismo son entes de promoción, no mucho más que eso. ¿Qué pasa? Te reitero, no nos cansábamos de decir que por qué no nombraban a alguien del sector, era el sector olvidado, que nadie quería el Ministerio de Turismo, que quedaba como premio consuelo. Inclusive un importante político del Partido Colorado dijo, creo que fue en el primer o en el segundo gobierno de Sanguinetti, que le ofrecieron públicamente el Ministerio de Turismo, y dijo, yo no estoy para trivialidades. O sea, eso nos indignó a todos. Pero uno se va volviendo viejo y va aprendiendo cosas. Y ahora estoy replanteándome ese tema. Yo creo que ahora un ministro de Turismo tiene que ser político, muy político. Y cuando digo muy político, muy bicho, que sepa negociar, que sea componedor, que va a tener que enfrentarse en unas reuniones de gabinete con otros miembros, con colegas de su gobierno, que van a cada uno intentar, a su buen y al saber entender, sacar el mayor partido para su sector. Siempre se dice que en un gobierno están todos los ministros por un lado y el ministro de Hacienda por otro, que es el que reparte, el que tiene la billetera, ¿no? Algo de eso hay, pero no es solamente eso. Entonces, hoy considero que tiene que ser un político, pero un político que conozca el sector, que no siempre se da, y que sea un gran gestor. O sea, el turismo es gestión. Y eso a veces no coincide en una única persona. Tenemos un ejemplo de Lescano, que era un extraordinario político, con una gran cintura, que si bien no era del palo, como decimos, pero se supo adaptar enseguida y realizó durante 7 años una extraordinaria gestión. Y fue aplaudido y ovacionado por todo el sector. Ahora, Muy hábil, muy hábil, muy Ávil, hábil. aparte, una bellísima persona. Sí, sí. Pero ahora está la otra cara de la moneda. Bueno, no ponemos un político de ministro, ponemos a alguien del sector. ¿Pero de qué subsector? Porque no todo el mundo está en todos los sectores. Y el turismo, a veces nos encontramos con hoteleros que se creen el ombligo del mundo. A lo mejor lo son, pero tienen una autoestima muy alta de su sector. No nos olvidemos que, y eso ¿no? siempre lo repetimos, el turismo es una actividad desarrollada por privados en un estado, en un ambiente público, y en el cual el Estado tiene que regular eso, dejar que los privados lo manejen, pero tiene que regularlo y para defender los intereses generales del país. Entonces, ¿qué garantía me da
un político de que va a entender al sector y va a hacer actividades, va a tener actitudes importantes para fomentar el turismo? Ninguna. Pero ¿qué garantía tenemos de poner alguien del sector turístico que defiende los intereses de un subsector y que realmente vele por los intereses no del sector turístico, del país? Que eso es lo que a veces no entendemos. O sea, el ministro de Turismo no tiene que defender los intereses del sector turístico, tiene que defender los intereses del país. Muy clarito, Ramón, excelente como siempre, el análisis, concuerdo. Mientras hablabas, se me iban representando figuras y, y esencial, lo esencial, llegados a este punto de la reflexión, hay algo que suponemos que debería primar, que es lo que sí nos falta, lo que sí solucionaría cualquier tipo de transición, y son las políticas de Estado. O sea, si se tienen políticas de Estado claras, si tenemos un plan maestro para seguir, si sabemos hacia dónde vamos, ahí sí necesitamos gestores. Señor Pedro Pérez, usted va a ser el ministro de Turismo. Hay un acuerdo vigente entre todos los sectores, o sea, entre el Estado y el empresariado, que hay que seguir por este camino. ¿Usted está de acuerdo? Nada más que eso. Entonces, y formarle el equipo. O sea, ahí entran con muchísimo valor la consideración de los asesores. Es decir, no hay un funcionario ejecutivo que pueda saber de todo siempre. O sea, tiene que tener asesores y asesores de probada idoneidad. Tan simple como eso. O sea, nosotros estamos analizando y en pocos minutos llegamos a esta conclusión. Y muchas veces pasan años y no ocurre eso. ¿Por qué será? ¿Por la política? Volvemos a la vieja frase: cuando la política entra por la puerta, el turismo se va por la ventana. Muy bien. ¿La dejamos por ahí, Ramón? La dejamos por ahí. Mensaje cortito y contundente, para reflexionar, digo yo. Son cosas de viejos que nos creemos sabios. Bueno, Nosotros le decimos al público para qué lado salta el gato, que el público se encargue del gato. con esto cerramos.